Cordial saludo, apreciados estudiantes, bienvenidos al curso de Ética y Ciudadanía. Damos inicio a la fase 2, reflexión. ¿Quién les habla? Su tutora Rudester Martínez. Antes de dar inicio a estos tips que les he preparado, quiero recordarles que vamos a estar trabajando en el entorno de aprendizaje y allí ustedes van a desplegar, al hacer clic al entorno de aprendizaje se les va a desplegar esta ventana. Allí van a trabajar en dos ítems. Uno de ellos es el contenido de la unidad 2, en el cual deben hacer clic para que conozcan todo el material propuesto para este fin. Y luego hacen clic donde dice la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Allí hacen clic y se les va a desplegar la ventana donde podrán descargar la guía de actividades, así como el anexo del formato de identificación de creencias. Es importante entonces para esta fase 2 hacer lo siguiente: consultar los contenidos de la unidad 2 y hacer una acuciosa lectura del material que se encuentra allí. Como les dije, ubicado en el entorno de aprendizaje. Leer detalladamente la guía de actividades, la cual encuentras, como les mostré, en el icono previo al foro de discusión de la unidad 2. Y tener presente los tips que les relaciono a continuación, los cuales deben diligenciarse en el formato de creencias que está como un anexo de la guía de actividades. Este es el formato de identificación de creencias. De una manera sencilla les comparto digamos que esta claridad para que ustedes al momento de desarrollar el formato estén muy precisos en lo que se les solicita. En esta primera parte deben registrar muy bien sus datos porque no se les va a requerir portada, y a través de la información que ubiquen acá es la que nosotros tendremos presente para calificarles. Es importante que en el código coloquen el número de su grupo. Pueden colocar 4002, que es el código del curso, y buscan en participantes cuál es el número de su grupo para que lo anexen en esta parte de código. Bien, lo que se solicita en esta fase de reflexión es el que ustedes hagan una selección de 4 experiencias culturales que tendrán que estar alrededor de un meme, una caricatura, un programa de televisión, un mensaje de un youtuber o influencer y un cuento tradicional. Entonces es importante que cada que vaya a desarrollar una de las expresiones culturales va a encontrar este mismo formato o ítems que deberá desarrollar. En la parte donde les piden el meme o caricatura, entonces allí lo ideal es que coloquen la imagen de la caricatura del meme que están utilizando. Por ejemplo, allí está la caricatura de Mafalda con un letrero sobre el mundo que dice irresponsables trabajando. Luego de eso, a partir de lo que ustedes colocan allí, van a hacer una explicación. En sus palabras van a decir lo que entienden de ese meme, caricatura, de ese programa de TV o de ese mensaje del influencer o de un cuento tradicional. Luego de explicarlo, van a encontrar cuál es la creencia asociada. Tengan presente que es algo que se ha tenido a través de las épocas, entonces teniendo como base que la creencia es un dogma, una afirmación, una declaración. Por ejemplo, cuando dicen, no, es que la mujer pertenece a la cocina, entonces mujeres en la cocina, etcétera, o puntos suspensivos, uno dice, no, la creencia asociada es que la cocina o el trabajo doméstico solo se ha hecho para las mujeres. Una vez que hagan esto, entonces van a identificar cuál es el grupo, individuo, comunidad a la cual, de la sociedad a la cual se le ve afectada este mensaje que hay dentro de la expresión cultural. ¿Listo? Mucho cuidado al hacer este análisis. Ustedes hacen el ejercicio teniendo presente entonces qué comunidad es la que sea afectada. Cuando realicen este ítem, entonces van a buscar en la Constitución Política, van a revisar, seleccionar y escribir 1 o 2 artículos o más que apoyen este análisis que usted viene realizando a esa expresión cultural, porque de esta manera se va a fundamentar desde lo teórico, en este caso desde lo legal, que es la Carta Magna de nuestro país, la importancia del respeto a los derechos humanos de los otros.
Seguidamente viene el ítem de aportes y argumentos que presentan los autores en los documentos que ustedes deben leer. Hay un buen acopio de información en el ítem de contenidos que está en el entorno de aprendizaje. De ese material allí propuesto, ustedes deben elegir 4 documentos, que pueden ser un texto o un artículo, pueden ser el OBI o el OVA, y pueden ser 1 o 2 de los podcasts que hacen parte del programa radial Éticamente. Ojo, lo que van a elegir debe estar de acuerdo a lo que ustedes van trabajando en cada una de las expresiones culturales que han elegido. Es importante que aquí se redacten sus opiniones primero, mostrando la importancia o de resignificar o de replantear o desestimar por completo las creencias con esos efectos y consecuencias que genera en los grupos sociales, y a partir de allí ustedes se van a apoyar en esos 4 documentos para sustentar esas ideas que ustedes están plasmando. No olviden que deben hacerlo de una manera con citación de fuentes según las normas APA. Aquí al frente yo les dejo un ejemplo. ¿Sí? Considero importante resignificar las expresiones por esto y eso, como lo plantea el autor tal al decir tal cosa, y hacemos la cita según las normas APA. El material les queda para que lo estén haciendo, lo estén consultando cada vez que ustedes lo requieran. Y por último, hay 2 preguntas que caben dentro de una reflexión que se espera sea muy fundamentada por ustedes y que se denote que han hecho una interacción, como en el punto anterior, del material consultado. Aquí en esta primera pregunta, ¿qué reflexiones para su vida personal y familiar le genera esta actividad? Entonces aquí es importante que ustedes manifiesten sus sentimientos, emociones, los descubrimientos o qué toma de decisiones van a tener en el campo personal y familiar, para que este tipo de expresiones culturales no se sigan fortaleciendo, porque recuerden que tienen que estar desde la mirada del antivalor, de la exclusión, del hacer que muchas veces una persona se sienta maltratada o vulnerada en sus derechos. Y la última pregunta es: ¿qué aportes le brinda esta actividad a su formación como ciudadano? Entonces, en la primera estamos haciendo un trabajo desde lo personal y familiar, y en esta otra se espera que sus argumentos sean amplios y que permita referir toda esa interiorización de contenido que ustedes tienen de esta unidad con sus ideas, analizando cómo desde su quehacer personal, familiar, pero especialmente desde su quehacer como un ciudadano colombiano, usted hace un ejercicio de aportes que permita llegar a cambiar esta visión que se tienen de los antivalores en las diferentes expresiones culturales. Para finalizar, entonces, les comparto una síntesis de las actividades. El paso 1 y el paso 2 es lo que les acabo de enunciar en las diapositivas anteriores. Entonces, leer los documentos, revisar, escuchar los podcasts, y todo esto lo encuentra en el entorno de aprendizaje. Luego identifica las 4 expresiones y las va desarrollando una por una de acuerdo al formato como se lo solicita, para que simplemente vaya siguiendo las indicaciones de la guía, y las preguntas que tengan pues las vamos a plantear dentro del foro. Y como último paso, este es colectivo, sí, este lo vamos a hacer directamente dentro del foro. Allí yo les voy a plantear a ustedes unas preguntas que tienen que ver con el OBI y con el OVA, para que por favor las respondan, y a partir de allí se geste un debate, una interacción entre ustedes como grupo y conmigo como tutora. Entonces estaré atenta a cualquier inquietud o duda que se les presente. Muchas gracias por su atención. Ya saben que existen unos canales de comunicación que también les estaré dejando en el mensaje con el cual les anexo este tip de apoyo para el desarrollo de la fase 2. Muchas gracias.